Buenas tardes. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos aprendido a alimentarnos, ¿verdad? Hemos mejorado la agricultura, la ganadería. Hemos aprendido a producir los alimentos en línea. Podemos ir a un restaurante donde nos sirven lo que pidamos. También existe una opción de ir al supermercado, comprar lo que queremos y comérnoslo en casa. Estas imágenes que habéis visto pueden parecer un tanto exageradas, ¿verdad? Pero en realidad se corresponde a 1/3 de la producción total de alimentos. 1/3 más de CO2 enviado a la atmósfera. 1/3 de aguas de riego que se desperdician. Y 1/3, al final, de alimentos que se tiran. Que en España estas cifras son 7,7 millones de toneladas al año. Cifra abrumadora, ¿verdad? Pues esto es lo que veía yo en mi día a día en el trabajo, porque soy tecnóloga de alimentos y trabajo en industria alimentaria. Se tira muchísimo y Jesús y yo queríamos cambiar esta realidad. Así que ahondamos en los datos. Si nos fijamos, un 55% de este desperdicio se produce en los hogares, por lo tanto depende de todos y cada uno de nosotros y de cómo gestionamos estos alimentos. Hay un 15% que depende de supermercados y sus políticas normalmente no permiten que entres. Un 9% corresponde al catering, que está regulado por ley, así que tampoco podemos entrar. Pero si nos fijamos en los pequeños establecimientos, los mercados municipales y la hostelería, todavía tenemos un 21% que sí podemos abordar. Aparte, en estos pequeños establecimientos, la mayor parte de este desperdicio se produce porque existe un excedente diario que al día siguiente no se puede vender. Y así es como Jesús y yo hemos ideado Tupper. Una aplicación que permite dar visibilidad a este excedente a través de ofertas de última hora. Imaginemos que Fundación Telefónica es una panadería. Nos hemos levantado esta mañana a las 5 de la mañana, hemos horneado nuestro pan y ahora a las 6:15 todavía nos quedan unas barras de pan y puede que algo de bollería. Esto normalmente terminaría en la basura. Gracias a Tupper, los establecimientos cuentan con una aplicación web donde pueden registrarse, crear su listado de productos y cada día únicamente tendrán que preocuparse de marcar qué quieren ofertar, cuánta cantidad y a qué precio. Al momento esto es visible en una aplicación para usuarios, donde a través de geolocalización podrán encontrar aquello que más les apetezca, reservarlo y pasarse a recogerlo en los próximos 30 minutos. Simplemente tendrán que mostrar su código de reserva y pagar en el establecimiento. Los kilos salvados se acumulan en un contador, tanto personal como global, lo que permite fomentar el comercio de proximidad y obtener recompensas por ello. Esto que os ha contado Jesús está disponible en nuestra plataforma, que si os la descargáis y la miráis, encontraréis exactamente lo mismo, pero no la hagamos ahora. Está disponible para Android y la hemos desarrollado gracias a la financiación de Think y una asociación de estudiantes de la UPC. En los próximos meses esperamos tener la oportunidad de desarrollarla también para iOS. Contamos con el sello Más Alimento, Menos Desperdicio y con la colaboración de la plataforma Profitem de Barcelona y del Ayuntamiento de Cornellá, ciudad donde hemos empezado a desarrollar la actividad. Con ellos hemos establecido un acuerdo para la promoción de nuestra aplicación y llevar a cabo una campaña de concienciación contra el desperdicio alimentario. En el futuro nos gustaría expandirnos a municipios limítrofes y más adelante al resto de España. Pero lo más importante de Tupper es que con esta aplicación los establecimientos pueden salvar kilos y kilos de alimentos. Las personas, como usuario, pueden ahorrarse algo en su compra y todos ganamos porque el medio ambiente se ve beneficiado, porque al final Tupper se resume en 3 palabras: comida, ahorro, conciencia. Muchas gracias.